Estamos con Yolo Xochitl, ¿ah? ¿Viste cómo me lo aprendí? Bustamante, mi querida Yolo. Yolo, yo te voy a hacer la pregunta, estamos en mates virtuales. Mi matecito es cordobés. ¿Vos qué te trajiste para compartir? Fíjate que tengo varios mates, pero los tengo en la Ciudad de México, no aquí en donde yo estoy viviendo. Bueno, pues mira. Qué bonito, qué coqueto ese mate. Vamos a hacer chinchín de mate para la foto. Qué bonito. No vayas a preguntar de dónde, porque no recuerdo, pero eso, aquí está. Eso es una reliquia. Vamos a hacer chinchín de mate. Qué bonito. Chinchín de mate. Muy, muy bonito ese mate, mi querida Yolo. Bueno, te cuento que este es un espacio para conversar y vamos a conversar de todo un poco, de pasiones, de talentos, de algún proyecto que traigas en puerta y de la vida. Y hay una pregunta con la que a mí me encanta arrancar, y es que vos nos cuentes quién es Yolo Xochitl. Hoy me enteré en tu semblanza que es el nombre de una flor, y además es una flor preciosa. Es una planta, sí. ¿Es una magnolia? ¿O es una especie de magnolia? Exacto. Es preciosa, preciosa la flor. Pero contanos, Yolo, ¿quién es Yolo Bustamante? Bueno, Yolo Bustamante es una mujer que está en el último cuarto de la centena de años que normalmente se vive, y si lo logro y me paso de la centena, bueno, pues estará bien. Pero ya ando por ahí en los 3/4 del siglo, un poquito arriba. Eso me ha dado muchas oportunidades de vivir experiencias, de conocer personas, de viajar, de disfrutar muchas experiencias, y creo que todo eso me ha conformado una visión de la vida en la que agradezco muchas cosas. Agradezco la familia de donde nací, la forma en que me educaron, agradezco la gran cantidad de oportunidades que en base a confianza mis padres me dieron para moverme con toda libertad por todos lados, explorar actividades, digamos, artísticas, culturales, políticas, y siempre con el apoyo de ellos, lo cual fue creando esta percepción de que no porque seas mujer solo hay ciertas cosas que te son permitidas, que no porque seas mujer no puedes hacer cualquier cosa de lo que es la actividad humana. Y entonces eso me dio la posibilidad de caminar por la vida con cierta tranquilidad. Pues ha roto muchos paradigmas en relación a eso, en relación a que la mujer puede. Sí, efectivamente sí. Me ha tocado en muchas ocasiones ser en mi país la primera mujer en diferentes cosas, tanto en cuestiones laborales. Durante más de 20 años que trabajé en la industria, pues me tocó que era la primera mujer que llegaba a una posición del área de la calidad, o que era la primera mujer que dirigía un área de operaciones en una empresa. Y la mayoría de las veces era la única mujer de todo el grupo directivo. De tal manera que por ahí también se abrieron las posibilidades de trabajar con las asociaciones de profesionales y tener la oportunidad de compartir esa vivencia de que se puede participar en todo lo que uno quiera y que no tiene por qué haber esas limitaciones. Después, bueno, tuve la oportunidad de ser la primera mujer que llegó a ser coordinadora de investigación científica y tecnológica en el POLI. Después fui la primera secretaria académica del POLI, la primera coordinadora de vinculación también. Después me tocó ser la primera subsecretaria de Educación Media Superior en la Secretaría de Educación Pública, la federal, la del país, y regresar a la institución para ser la primera y hasta ahora la única mujer directora general del Instituto Politécnico Nacional. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla, yo Tuve la oportunidad. les contaba recién, Yolo, que Ajá, el primer contacto que yo tuve contigo fue tú estando dentro del poli, sí, y yo te tenía que llamar por teléfono, para mí fue un estrés leer tu nombre tan largo y tener que hacer una llamada formal, ¿no? Y yo decía, ¿cómo me voy a aprender esto con Bere? Estaba Bere, Bere Hernández al lado mío. sí. Yo le decía, Bere, ¿cómo digo este nombre? O sea, así como está, Clau. Yo lo Xochitl, ella lo decía así con una naturalidad. Y yo recuerdo que tú estabas todavía en el poli cuando nos conocimos. Sí, exactamente. Y ya Y tiene bueno, un pues rato eso. yo salí del poli en el 14, a finales del Okay. 2014. Y después estuve un tiempo trabajando por mi cuenta, anduve haciendo algunas actividades de asesoría, hasta que tuve la oportunidad de que me invitaran a venir a trabajar a la Secretaría de Educación de Guanajuato, del estado de Guanajuato. También soy la primera mujer que ocupó esa posición porque resulta que ahora estoy precisamente en un proyecto nuevo Ajá. que consiste en conformar un sistema estatal de educación superior tecnológica con Okay. las 16 instituciones que de este tipo hay en el Estado, de tal manera que se armonice su operación hasta donde sea posible y sobre todo que logremos optimizar los resultados de ese paquete de instituciones, de tal forma que se atiendan de mejor manera las necesidades de formación en diferentes campos en el Estado, pero también a través de las áreas de investigación, de innovación, de desarrollo, contribuir a resolver problemas del Estado. Entonces ahora estoy iniciando ese proyecto. Ah, pues muchas felicidades. Yo me quedé hasta que eras secretaria. De hecho, sé que has hecho una transformación impresionante en el sistema educativo que cuesta cambiar, ¿no? Pero, no sé, a mí me entra la duda, yo lo de, ¿qué quieres dejar? ¿Cuál es tu legado? Pues yo creo que el primer componente de ese legado es, por ser mujer, puedes hacer lo que quieras, hasta tener hijos, cosa que los hombres no pueden. Esa es una clara Total, diferencia. totalmente. Nuestra exclusividad. Así que puedes hacer lo que quieras, lo que te apasione, lo que desees y no hay limitación. Segundo, yo creo que la gente joven, hombres y mujeres, la gente joven, eh, tiene que aprender a ver hacia adelante, hacia el futuro. Y pensar que además la vida se va muy rápido. De tal manera que estos 78, ya camino a 79 años que he vivido, han sido una serie de experiencias que he disfrutado mucho y que, digo, como primera conclusión me dan esa, se puede. La segunda es, identifica qué te apasiona, qué te gusta y disfrútalo. Porque entonces vas a lograr trabajar haciendo lo que te gusta y hasta que te paguen por eso. O sea, que es la combinación perfecta. Totalmente de Cuando lo acuerdo. haces, te divierte, te entretiene, te motiva, te apasiona, te hace que busques, que crees, que innoves, y además te pagan por ello. O esa actividad te produce cualquiera de las dos versiones. Entonces, pues tienes la combinación perfecta para disfrutar el tiempo de la vida. Totalmente. Y complementarlo con algunos elementos que me parece que son fundamentales. La familia, la que te llega biológicamente y la que tú creas biológicamente, pero también otra familia, esa familia que se constituye con los amigos y amigas que vas Eligiendo, ¿no? adquiriendo, construyendo a lo largo de la vida. Totalmente, totalmente, coincido contigo. Cuando uno hace lo que le apasiona y además le pagan, deja de trabajar, Exacto. ¿no? Es la única manera de dejar de trabajar y seguir viviendo bien. No, y nunca es tarde. Yo te pongo a ti como otro de los ejemplos. Aparte, ha roto paradigmas por todos lados, ha sido ejemplo para muchas. Eh, y
Yolo, les cuento, nosotras tomamos la certificación de coaching juntas, fue mi compañera en la certificación, y para nosotros era una maestra más, ¿no? Porque a lo mejor no sabía de coaching, que era lo que todas estábamos estudiando, todas y todos, pero ella traía un camino recorrido que nos ponía, bueno, unos chanclazos sobre la mesa, ¿no? Yo creo, Yolo, que esto de mostrar que nunca es tarde, que continuamente podemos hacer aquello que querramos, de observarnos, de mirar nuestras pasiones, todo esto nos lleva realmente a unos descubrimientos infinitos, ¿no? Yo leía hoy mucho sobre ti y he estado todos estos días porque yo tengo una relación informal, les cuento, ella me dice Angelito, hablamos de planta, hablamos de flores, hablamos de todo un poco, pero hoy la entrevista era de Xolosóchitl Bustamante Díez, o sea, wow, la mujer, ¿no? Entonces me puse a leer un poco, como para no hacer tanto el ridículo, ¿viste? Y preguntarte más en relación al tema, y leía que siempre has estado en el tema de la educación, y me empezaron a surgir un montón de preguntas, y una de las preguntas es, ¿siempre te ha gustado estudiar? Sí, sí, siempre me ha gustado estudiar. He sido curiosa, me gusta entender por qué pasan las cosas. Ya hace muchos años que me salí del campo de la ciencia y sin embargo mantengo una suscripción con una revista en la que te presentan resúmenes de algunos trabajos que se van presentando en alguna de las revistas más famosas, Nature. Y todavía me paso buen rato buscando qué está pasando en esto, qué está pasando en aquello, porque no es por aprender en el sentido académico de cuánto sé, no, es porque te descubre cosas maravillosas que pasan, que se van conociendo, que se van descubriendo y que muchos pasamos sin darnos cuenta de todo eso. Hoy, por ejemplo, vi un artículo que habla de cómo están determinados los relojes con los que las células crecen. Y por qué a partir de células muy semejantes un ratón crece hasta un cierto tamaño y un elefante crece hasta otro tamaño. Y el ratón vive unos cuantos años y el elefante puede vivir muchísimos años. ¿Por qué si parten de cosas muy parecidas, células muy parecidas? Hay esas diferencias. Y por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención, yo lo compartía con un amigo, es cuando volteas a ver la naturaleza, ¿por qué hay flores tan sencillas y en cambio hay otras tan complicadas? Y hay flores tan sencillitas como las que crecen de manera silvestre en los pedacitos entre el cemento de la calle o en una barda, y nadie las cultiva, nadie se preocupa de si tienen agua o no, y ahí están y crecen. Y por otro lado, tú a veces inviertes muchos esfuerzos en crecer una planta y no quiere, y no quiere, y no quiere. Entonces, todas esas cosas siempre me llamaron la atención y eso hizo que sí me gustara estudiar y aprender cosas. Aprender, sobre todo. Yo hoy leía también, bueno, una frase que es muy famosa, ¿no? Que tiene que ver, que la dice Mandela, que es la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. ¿Qué es la educación para ti, Yolo? Es esa oportunidad de proveerles a todas las personas de cualquier edad esas herramientas, esas habilidades, esas sensibilidades para poder avanzar en el mundo y avanzar hacia lo que ellos quieran, lo que cada persona desee. Es, como dices en esa frase de Mandela, es exactamente la herramienta más poderosa. Y por eso también se convirtió un poco en obsesión para mí, porque me doy cuenta de que en general en nuestros países latinos no siempre se le ha dado la importancia que tiene. Y en algunos inclusive ha servido como una herramienta de control. Es decir, ha habido países en donde mientras menos preparados estén los ciudadanos, mejor control se puede tener sobre ellos. Más ignorancia, más dependencia. Totalmente. Y
los sistemas educativos han ido evolucionando de muy diferentes maneras en los diferentes países a lo largo del tiempo. Y eso hace que a veces cambios de fondo cuesten mucho trabajo. Porque la educación no es un ente que está aislado, no es como esta cosita, ahí eres bailando sola. No, con la educación tiene que ver todo y la educación tiene que ver con todo. ¿De qué depende que los niños y niñas en las escuelas aprendan? Pues depende desde cómo es su casa y cómo es el ambiente en su casa, cómo es la escuela y el ambiente en la escuela, qué le enseñaron sus padres antes y a sus padres qué les enseñaron antes, pero también cómo le enseña la maestra o el maestro. Y tiene que ver el estado de ánimo con que el alumno llega y el estado de ánimo con que el maestro llega. Y tiene que ver con que si el alumno o alumna desayunó o tomó alimento antes de llegar o no. Y cuando lo ves depende de que haya trabajo, porque si los padres no tienen trabajo no le van a facilitar ir a la escuela. Y tiene que ver hasta con el cambio climático, con todo, pero también tiene que ver con todo. ¿Por qué no en nuestros países no tenemos una cultura de atención a todo aquello que afecta al cambio climático? Porque hemos sido derrochadores de los recursos naturales a través de la historia. ¿Por qué ahora, de golpe, íbamos a darnos cuenta de que eso ha estado mal? Cuesta trabajo lograr ese cambio. Y todo tiene que ver con la educación. Y una de las cosas que también he ido aprendiendo, y más en los últimos años, porque recordarás que después de la formación con Team Power, con Elena y con Adriana, pues empecé los cursos con Fernando Flores. Y entonces ahí ves otra faceta que te muestra cómo no sabemos conversar, no entendemos cómo relacionarnos de una manera efectiva y que llegue a los objetivos que se pretenden en cualquier cosa y para cualquier cosa. Entonces, esa es la educación y yo creo que ahora la pandemia nos trajo muchas lecciones, algunas positivas, pero otras, yo más que lecciones les llamaría demostraciones de muchas cosas que se han hecho mal. Porque he puesto en evidencia las grandes diferencias socioeconómicas que hay en todos los países, cómo se han desatendido aspectos como la disponibilidad de espacios adecuados con agua, con servicios, o la disponibilidad de Internet para quienes en esta etapa de aislamiento social hubieran podido trabajar a través de Internet. Y así muchas diferencias que tienen que ver con la educación. México es un país de obesos, de diabéticos, de hipertensos, hombres y mujeres. ¿Y por qué? Pues porque no nos han educado, no nos educamos adecuadamente para alimentarnos bien y vamos por una solución que tiene que ver con la pobreza. Si yo como chatarra, la chatarra es barata, no te nutre, pero te quita la sensación de hambre. Claro. Allá en tiempos muy remotos, cuando yo era jovencita y estudiábamos, algunos de mis compañeros tenían situaciones económicas muy, muy difíciles y ellos presumían que desayunaban pato al orange. Y pato al orange quería decir pato, un gansito de los que se vendían. Que se vende todavía. Se vende, no, ya no dicen pato porque ya se prohibió que utilicen la figurita de animales, pero era el gansito con un refresco de sabor naranja y eso era un pato a la orange. ¿Qué pasaba? Que efectivamente se les quitaba el hambre y aguantaban la jornada. Entonces, desde ahí la educación nos muestra todos los caminos por los que influye en nuestra vida. Me encanta tu concepto de educación, porque además la educación está en nuestra vida, ¿no? No es que, yo creo que en mucho tiempo se decía que había diferencias en el tipo de educación, y lo puedo entender en una educación pública o en una privada, esto que vos dijiste, ¿no? Sin embargo, viene desde antes de ir a un colegio privado o un colegio público, ¿no? Desde la casa. Desde la casa. Yo leía hoy un meme que me causó mucha gracia,
porque decía, echan la culpa a la pandemia, ¿no? Nosotros estudiamos presencialmente y no digamos que somos unas estrellas, o sea, no es el tema la escuela como entidad, ¿no? Es desde dónde viene, y viene desde muy atrás, esto que tú dices de, claro, desayunaron, ¿viste? Y eso se fue y se le pasó a los hijos, y del hijo al nieto, y el nieto, y hoy por hoy son los jovencitos que tenemos libres por ahí, ¿no? Sin ganas de estudiar, porque hay muchos jóvenes hoy por hoy que el estudio no es una opción. Pero además, fíjate que yo creo que en ese sentido, las generaciones que vamos de salida hemos tenido la responsabilidad, porque ya las cosas debieran de haberse modificado. Uh-huh. Ahora hacer una carrera te implica los 3 años de preescolar, más los 6 años de la primaria, más 3 años de la secundaria, uh-huh, más 3 años del bachillerato, más ponle 4 años de una carrera profesional, o 2 si es una carrera técnica. Pero si te vas a una carrera técnica, estás hablando de 17 años de formación. Si te vas a una carrera profesional, estamos hablando de 19 años. Si te vas a una maestría, estamos hablando de 21. Y si te vas a un doctorado, por lo menos son unos 3 o 4 más, así que son como 25 años que inviertes en tu formación. Si tú te fijas, desde los 17 años en adelante, es decir, cuando terminas el bachillerato, ya estás en lo que tiene que ver con lo que podrá ser tu actividad profesional. Uh-huh. Pero eso que tiene que ver con tu actividad profesional está relacionado fundamentalmente con lo que está pasando en el mundo, en la ciencia, en la tecnología. Y eso está cambiando tan aceleradamente, uh-huh, que si tú te pasas 4 años estudiando para una formación en el tema que tú quieras, cuando termines seguramente ya va a haber cosas que aprendiste que ya no son válidas. Totalmente. Y entonces ahora la gran pregunta que viene es, un niñito que en este año 21 está ingresando al preescolar, en el año 20 más o en el año 41, ¿a qué se va a enfrentar? ¿Qué va a encontrar en el mundo? Vamos a suponer que nada más termine hasta el bachillerato, 15 años, que es la edad en la que se toma para llegar al bachillerato, de 15 a 18 años. Terminaron el bachillerato con 18 años en México, en ese momento se convierten en ciudadanos. Uh-huh. Con una serie de responsabilidades como ciudadanos, con una serie de derechos como ciudadanos que ni unos ni otros tienen claros. Pero además, con algo que está cambiando radicalmente. Ahorita mencionabas tú el impacto de la pandemia y cómo tuvimos que aprender o estuvimos tratando de aprender por otros mecanismos diferentes. Sí. Pero en esos primeros 15 años de la escuela, no nos enseñaron realmente a aprender. Uh-huh. Y ahora lo que necesitamos es saber cómo aprender por nuestra cuenta, sin que haya un maestro, sin que haya una persona que me explique, sino que yo de manera autónoma sea capaz de aprender. ¿Por qué? Pues porque conforme pasen mis años de vida van a aparecer más y más cosas diferentes, va a haber que actualizarse, va a haber que conocer cosas completamente nuevas y no voy a ir a una escuela cada vez que un cambio ocurre. Esto que trae, Yolo, me encanta porque leía yo un listado de las metodologías, ¿no? Entonces me quedaba pensando y decía, bueno, hoy por hoy, ¿cuál de todas estas es la metodología? ¿No? Entonces esto que estás diciendo me encantó porque aprender a aprender. Yo creo que la pandemia nos enseñó a aprender, a reaprender, a desaprender y a todo lo que quieras con... Algunos sí, no te creas que a todos, pero sí. Exactamente, pero no hay una metodología que vos digas, esta es la efectiva, ¿no? Porque inclusive
metodologías muy reconocidas en el nivel educativo, dejaron de funcionar con todo esto que se empezó. Y además, muchas de estas metodologías eran más eficientes cuando tú las aplicabas de manera individual a ciertas personas, reconociendo sus características. Antes se usaba el término de mi estilo de aprender o mi estilo de estudiar. Bueno, cada quien tenemos una manera en la que se nos hace más cómodo, más fácil o nos funciona mejor aprender. A través de estudiar algunos, a través de practicar, otros. De hacer a otros, a través de escuchar a otros. Entonces, unos son más de ver, otros de escuchar, otros de leer. Depende cada persona por qué mecanismo puede facilitar su aprendizaje. Y en nuestros sistemas educativos, el punto está en que normalmente tenemos grupos muy grandes. De tal manera que el docente difícilmente puede llegar a esa finura de atender, considerando en la forma de relacionarse con el alumno, cuáles son las características de ese alumno, el número 1 o el número 25 o el número 33. Tal cual. No es posible. Entonces, esto que ahora se ve como una consecuencia de la pandemia en la que la presencia de las tecnologías va a estar mucho más franca y más patente, va a llevar a esa combinación de formas de trabajo que van a fortalecer mucho el autoaprendizaje. Esto es, el que tú tengas que encontrar tu manera de aprender por tu cuenta. En el estilo que quieras, pero por tu cuenta. Porque no vas a poder tener siempre a un maestro o una maestra junto a ti explicándote por la situación de la pandemia. Pero aún porque cuando termines el programa que tú quieras llegar de técnico, de ingeniero, de licenciado, de lo que sea, cuando salgas y empieces a ejercer tu profesión, vas a tener que estar aprendiendo constantemente. Te voy a poner un ejemplo que a mí me hace mucho sentido de lo extraño que parecen ser las cosas. Las carreras de abogacía, los abogados, siempre han sido pensados como aquellos que se tienen que aprender todas las leyes habidas y por haber, todas las normas habidas y por haber, pero además tienen que saberlas aplicar. Pues resulta que ahora uno de estos oficios o de estas profesiones que tienen riesgo de desaparecer es la de abogado y sobre todo la de litigante, porque ahora con inteligencia artificial tú puedes encontrar en este estudio de datos, en este análisis de datos, todos los casos semejantes o exactamente iguales al caso que estás litigando. Y el sistema, el algoritmo te puede decir cuál fue la mejor solución. Y entonces tú puedes tramitar, tú puedes defender tu propio caso. Ya no necesitas de un abogado. Fíjate. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues que pareciera que no tiene nada que ver, pero ahora en la formación de los abogados tendrían que ponerlos al tanto de todas las cosas tecnológicas que pueden llegar a tener que ver con su profesión, para que por lo menos entiendan qué puede pasar y cómo pueden reaccionar ellos. Ahora, yo quiero seguir siendo exitoso, bueno, yo busco cómo a través de esa inteligencia artificial, de ese análisis de datos, a través de lo que es la experiencia de muchos otros en mi país o en países con normativas semejantes, es la mejor solución y puedo volverme el mejor abogado. O quedo descartado o puedo volverme el mejor. Entonces, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Pero lo que necesitamos cambiar es nuestra percepción de nosotros mismos y de cómo nos relacionamos con este mundo que nos rodea. Totalmente. Ya no puede ser igual. No, y eso me encanta porque el sistema educativo siempre estuvo armado, ¿no? Bajo la idea, Yolo, de que todos somos iguales, y no es verdad, todos somos distintos, esto que hablábamos de las metodologías. Si esto se hubiese observado hace muchísimo tiempo, otro sería el cuento, creo yo.
¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, esto que vos decís, observar la carrera de abogacía que dentro de poco va a desaparecer. ¿Qué sensibilidades? Porque vos tenés una sensibilidad extraterrestre, te voy a decir. Yo sé que hace poquito recibiste un premio precisamente por tener esta sensibilidad, esta mirada en el sistema educativo, que estamos hablando de un sistema masivo, ¿no? Ujú. ¿Cómo haces vos para poder observar eso y poder traernos tu aporte y poder hacer un cambio? Porque sí hubo un cambio mientras estuviste como secretaria de Educación. Pues es esa posibilidad que comentaba yo al principio. He tenido oportunidad de estar en contacto con muchas experiencias y ver cómo el coaching a mí me transformó. A Y mí mira que también. me transformó ya cumplidos los 70. Dices, ¿ya para qué busco? ¿Ya para qué? No, al contrario. Si ahora se sabe que no es cierto que después de cierta edad tus neuronas todas se mueran y ya no sirves para nada. No, lo que tú eres capaz de hacer es trabajar tu cerebro, trabajar tu inteligencia, trabajar tus sensibilidades para que aprenda nuevas cosas cada vez y esas conexiones neuronales se activen y se hagan más y te mantengan con ese potencial. Veo a través del coaching cómo la sensibilidad a las personas y a sus características aumenta mucho y entonces empiezo a ver cómo compartir esto con el sistema educativo en Guanajuato. Es decir, que los maestros, que los directores, que los mismos supervisores, que son funciones diferentes pero complementarias, conozcan de esto. Algunos, yo espero que se van a volver coaches porque ya están buscando la formación. Esto fue simplemente compartirles los que son algunas de las competencias. Por ejemplo, es la escucha. ¿Cuántas veces al niño el maestro lo oye, pero no lo escucha? Y entonces no atiende lo que realmente la criatura le puede estar planteando. Y ahora, uno de las situaciones que más me tocaron emocional y profesionalmente fue el caso de los hijos de los jornaleros migrantes. Los jornaleros migrantes son trabajadores que vienen de diferentes partes del país a diferentes estados a buscar las oportunidades relacionadas con la agricultura. Y entonces aquí a Guanajuato vienen fundamentalmente de Oaxaca, de Guerrero, algunos de Michoacán. Pero la mayoría de los que vienen son indígenas, es decir, personas que en la mayoría de los casos no tienen educación y llegan a un lugar, están ahí un tiempo, la mayoría de las veces en condiciones muy difíciles para el tiempo que están fuera de trabajo, es decir, en donde pernoctan, en donde comen, en donde conviven. Y sus hijos vienen con ellos. Y llegan chiquitos, hay chiquitos que nacen cuando las madres están en el campo de trabajo, y esos niños se ha ido haciendo ya en el país un sistema que te permite que en el lugar al que lleguen tú les ofrezcas el servicio educativo, pero esto se registre de tal manera que quede una constancia de lo que aprendieron, de lo que cursaron en este lugar. Y cuando vayan a otro, se haga lo mismo y se registre de tal manera que el esfuerzo que ellos están haciendo no se pierda. Pero platicando con una mujer maravillosa que tú conoces y que se llama Elena y se apellida Espinal, hablamos de cómo esos niños tenían una condición muy diferente y más extrema que cualquier otro niño pobre, por decirlo de alguna manera. Y es que ellos viven en una condición de trauma, porque los sacan de su casa original, no saben ni por qué ni a dónde, los llevan a otro lugar. Si el clima es igual o no, no hay quien les explique nada ni por qué se tienen que adaptar. Viven en la, digamos, transitoriedad constante porque están un tiempo aquí, luego se van a otro y puede que regresen o puede que regresen a su casa y siempre están en una condición que pareciera que nadie se hace cargo de ellos. Entonces, pues la idea fue trabajar con las personas que atienden a esos niños para que entendieran
la situación que estos pequeños viven y pudieran atenderlos de una manera mucho más cercana a lo que ellos necesitan para poder lograr salir de lo que son sus padres. No porque sea malo ser jornalero, sino porque esos niños pueden tener una expectativa mejor que esa. Jornaleros tal vez, pero a lo mejor en mejores condiciones simplemente. O trabajadores del campo, pero de su campo. O trabajadores del campo, pero en otras condiciones. Totalmente. Y dar para ellos una oportunidad a la esperanza. Qué maravilla, la verdad. Yo lo escucho y parece que escucho a la cantidad de padres hoy por hoy que hablan de esto. Vos lo trajiste en un ejemplo muy específico, pero muchas decisiones que se han tomado desde hace muchos años en el sistema educativo, no se les pregunta a los jóvenes ni a los chiquititos, ni se toman, ¿no? Y estamos hablando de niños que sí pueden ir a la escuela. Cuando me partí el alma, cuando empezó la pandemia, ¿no? Que dijeron, bueno, las clases van a ser por la tele. Juli tiene 7 añitos, en ese entonces 6, nos conectábamos a la tele. Él va a una escuela privada, gracias a Dios, pero en ese entonces le decía, conéctense a la tele y vean. No te miento, eran, bueno, vos debes haber visto, ¿no? Eran ¿sí? Bloques de media hora de una materia, donde se le paraba una persona al frente, hablaba. Tienen el libro de la SEP. Cuando ibas a buscar el libro, se acabó el programa. ¿Viste? Cuando yo decía, bueno, ¿y dónde aprendieron? ¿Dónde aplicaron? No tenían el tiempo y no se les preguntaba, ¿no? Entonces, muchos padres, en esta lista, por eso te decía, no se les pregunta. Este ejemplo que trajiste es maravilloso, porque van de un lado al otro, son transitorios, como vos decís, pero los nenes de hoy, los adolescentes de hoy, ¿no? Vamos, o sea, todo el sistema va para allá y nosotros también, si es que queremos pasar. A mí me entraba la duda, ¿es un año perdido Yolo? No, fíjate que yo creo que no. Yo creo que trajo diferentes aprendizajes para diferentes personas. Por ejemplo, yo te diría que para las criaturas que tuvieron la oportunidad de trabajar a través de las herramientas informáticas, pues fue un año en que aprendieron mucho de ellas. Muchos de ellos encontraron que era el mejor método para trabajar. Ajá. Otros encontraron una gran dificultad y no lo adoran, por supuesto. Pero lo mismo les pasó a los maestros. Ajá. Porque los maestros no fueron formados para dar clases a distancia. Y a los padres, levanto la mano. Los padres, el tercer elemento que también entró ahí, que también se vio muy afectado. Entonces, por un lado, algunos tuvieron que aprender mucho de tecnologías. Otros, que no tienen acceso más que a la tele, pues tuvieron que ver cómo aprendían a concentrarse o cómo para la siguiente sesión pues ya tenían el libro en la mano, no lo iban a buscar, sino ya lo tenían en la mano. Las mamás aprendieron en muchos casos cómo relacionarse más con sus hijos en relación a esto del aprendizaje, porque muchas mamás llegaban, depositaban al hijo en la escuela, se iban, lo recogían y regresaban y toda es la tarea. Y algunas a veces aprenden a ayudarles a sus hijos, no a hacerles la tarea, sino a facilitarles. Acompañarlo, claro. Aquello que necesitan, ¿no? Tal cual. O sea, otro aprendizaje muy importante que creo que nos deja a todos es, y en el sistema educativo, tenemos que enseñarle desde chiquitos la importancia de la salud, de la alimentación, de la limpieza, de la higiene, del ejercicio. Se supone que está incluido en los aprendizajes, pero como lo damos por sentado, no se pone suficiente atención. Ahora la pandemia nos vino a decir, éjele, eso es lo más importante, porque de eso, que ese paquete de aprendizajes estén bien, va a depender en mucho que estos chicos y chicas estén en condiciones
de estudiar y de aprender. Tal cual, tal cual. Nos va comiendo el tiempo, pero me quedan dos preguntas porque no nos va a dar chance ni de hablar de las orquídeas, que es algo, pero escucho tus pájaros de fondo y estoy fascinada, fascinada. Pero una de las preguntas es, ¿de qué te sientes orgullosa, Yolo? Pues te diría que me siento orgullosa de haber sido hija de mis padres, de haber sido egresada del Instituto Politécnico Nacional, de haber sido capaz de tener muy buenos amigos que conservo desde mi primera infancia, de haber tenido un matrimonio que duró poco tiempo, pero con una época muy buena, de la cual el mejor resultado fue una hija maravillosa, una hija extraordinaria, que es realmente en este momento mi principal razón de vivir. De eso me siento orgullosa. Qué divino. Y además es una artista maravillosa, la hija de Yolo. Y la otra pregunta es, ¿qué le dirías a las mujeres que creen que llega un punto en el cual ya no pueden ser útiles, ya no son autónomas, ya no son productivas? ¿Qué les diría, Yolo? Que no se crean ni se cuento. Que esa es una historia que les han hecho llegar y que ellas han comprado. Que uno puede seguir siendo productiva toda la vida hasta que tu biología diga hasta aquí se acabó. Pero si tú aceptas que ya no sirves para nada como ser humano, como ente biológico, pues tú solito te estás matando. Uno, en cualquier momento, tiene que iniciar cambios que te ayudan a estar bien en todos los aspectos. Pero lo que es una verdad es, de ti depende. Nadie lo va a hacer por ti. Que tú sigas activa, quizás ya no físicamente, pero sí mentalmente o sí emocionalmente, va a depender de ti. Si tú te declaras que ya no sirves, pues ya no sirves. Y las mujeres tenemos, porque de repente a uno también le llegan esas oleadas negras, tenemos la tendencia a creernos esas historias terribles de que por la edad uno deja de ser útil. Empieza con la menopausia, no, si ya no puedes concebir hijos, ya no sirves para nada. Después con la piel y las arrugas, no, si ya no estás con la piel lista y ya no tienes una buena figura, no, pues ya. ¿Ya para qué, no? Y a cierta edad, no, pues ya estás vieja, trabajo, productividad, no, ya no son temas que tengan que ver contigo. Nada de eso es cierto. Son cuentos. Uno sí puede salir adelante y mantenerse activa hasta lo que la biología da. Totalmente de acuerdo. Hace poco publiqué una historia, estaba haciendo un reto y publiqué una historia, y alguien me preguntó, una historia mía, ¿no? Que en un curso de oratoria yo me animé a hacer otro montón de cosas que me venía perdiendo por no saber expresarme. Y una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué te falta? ¿Qué sigue? Y bueno, a mí me explotó la cabeza porque yo creo firmemente que no somos productos terminados nunca. Para nada. Continuamente estamos en un proceso, ¿no? Pero esto que decís es maravilloso. Hay que creer que esto es un proceso, que jamás vamos a ser un producto terminado, sino ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a quedar en el momento en que vos creas que no hay nada más para hacer, ahí está. Y ahí te vas a morir. Y eso puede pasar a los 20, a los 30, a los 80, a la edad que vos consideres y creas ese cuento. Así que coincido totalmente contigo, Yolo, te quiero un montón. Para la próxima hablamos solamente de plantas, flores, naturaleza y seres vivos. Yo sé que vos te tenés que ir y agradezco enormemente que hayas aceptado estos matecitos. Presumile a la gente de nuevo tu mate, que es una reliquia. Mira, Celina, que la conoces. Sí, claro, la Celi. La Celi patrocina este espacio, Yolo. Ella está pintando unos mates maravillosos, está recién parida. Tenemos a Isabel entre nosotros y ahí está Joaquín también.
nada, acá nos está acompañando la Celi. Yolo, te quiero un montón, te mando un beso y estoy segura que vamos a hacer otros mates para hablar de cualquier otra cosa. Con mucho gusto, claro que sí. Muchas gracias por invitarme y una pena que no haya podido funcionar por Instagram, pero bueno, a lo mejor con otro teléfono más moderno ya podemos hacer estas maniobras y prometo buscar la posibilidad de hacerlo. Pero este videito gracias. lo vamos a subir para los que no se pudieron conectar, así que de todas maneras te van a escuchar. Muy bien, y te van a ver. Un besito, Yolo, gracias a vos. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao. Chao.